Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda reunión mensual de la Sociedad Mexicana de Histología. Eh, el día de hoy vamos a tener a una ponente muy querida, muy reconocida en el ámbito de la histología, la bióloga Hortensia Montellano Rosales. Pero antes de eso, vamos a dar algunos anuncios sobre el Congreso, que ya saben que es en octubre, ¿verdad? Del 1 al 4 de octubre, y para eso vamos a dejar al doctor Fulgencio a cargo. Adelante, doctor. Buenas noches a todos. Hola a todos, muy buenas noches. Agradecemos justamente a la bióloga que nos acompaña el día de hoy. Sí, gracias, Dulce. Vamos a dar a conocer el segundo comunicado que tenemos por parte de la Sociedad Mexicana de Histología a todo el público que nos está acompañando el día de hoy, a que se unan a este 42º Congreso Mexicano y 11º Congreso Iberoamericano de Histología hacia una nueva visión de la histología que va a ocurrir justo este octubre, del 1 al 4 de octubre en Mérida, Yucatán, justamente en el centro de la ciudad. Vamos a tener como sede el Centro Cultural Universitario perteneciente a la UADY. Este congreso va a ocurrir en octubre justamente y vamos a tener pues realmente precios muy accesibles. Como ustedes pueden ver en este segundo comunicado, hay precios para estudiantes de pregrado, para estudiantes de posgrado, eh, postdoctorantes, público que no es socio y aquellos que pertenecen a la sociedad van a tener precios diferenciales y también hay precios si se inscriben antes del 30 de mayo o si tenemos inscripciones después de esta fecha, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre los precios van a variar, pero realmente son precios muy accesibles. Hemos estado muy conscientes de la situación actual y también del historial de la sociedad, que ha sido un congreso muy accesible a todo público y hace mucho énfasis justamente en estudiantes, y ustedes lo pueden ver en este segundo comunicado, que los precios que se están pidiendo son realmente muy accesibles, ¿no? Entonces, ese es el segundo comunicado. Seguramente a finales de mes tendremos el tercer comunicado, donde ya tendremos información acerca de dónde se van a poder inscribir y dónde van a poder recibir más información si requieren acerca del Congreso. Entonces, pues los dejo nuevamente con Dulce y con nuestro ponente del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Dejo de Pues ya saben, compartir. anotar las fechitas y pues nos vemos allá en Mérida, en el Congreso. Nuevamente, bienvenidos todos. Voy a permitirme leer un poco de la reseña de la bióloga Hortensia Montellano Rosales, quien hoy está con nosotros. Nos va a compartir una conferencia titulada Evaluación anatómica e histológica del efecto espermicida del extracto crudo de Sedum praltium en ratones NIH. La maestra Hortensia Montellano Rosales es licenciada en Biología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, por el Instituto Politécnico Nacional, y ha cursado asignaturas de la maestría en Ciencias Morfológicas en la Escuela Superior de Medicina del mismo instituto. Asimismo, también realizó una estancia en el Instituto de Cardiología y estudió aspectos sobre la integración anatómica, histológica y desarrollo embrionario de los órganos correspondientes a las interacciones de las tres hojas blastodérmicas. Asimismo, realizó un año sabático en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN, el CINVESTAP, para llevar a cabo la inducción de la superovulación en ratones. Es directora de proyectos de investigación patrocinados por la DEPI, por el mismo Instituto Politécnico Nacional, y ha publicado numerosos trabajos científicos, ha presentado en congresos y ha tenido también múltiples asesorías de tesis correspondientes todos con los temas de desarrollo embrionario en invertebrados, vertebrados, organogénesis, eh, organogénesis de extremidades, dientes, corazón, sistema nervioso, hígado y desarrollo de gónadas, así como también el efecto de fármacos y extractos de plantas con diferentes propiedades en la gametogénesis, desarrollo embrionario, organogénesis y fisiologías de órganos como el hígado, el riñón y el sistema nervioso. Ha impartido los cursos de Biología del Desarrollo y la Reproducción Animal en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y ha sido jefe de Laboratorio de Embriología, de Departamento de Morfología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.
Recibimos con un fuerte abrazo a la maestra Hortensia. Muchos biólogos están escuchándonos a través de Facebook, a través de Zoom, y la verdad es que tiene una trayectoria admirable como profesora, como facilitadora del conocimiento y como ejemplo a seguir, pues para muchos biólogos. Es un gusto, maestra, tenerla aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Y adelante, maestra. Muy bien. Bien. Buenas tardes. Voy a iniciar la presentación de la evaluación anatómica e histológica del efecto espermicida del extracto de Sedum praealtum en ratones NIH. Para poder llevar a cabo esta evaluación anatómica, vamos a observar, pues, en primer lugar, las características de la planta, y vamos a observar muy significativamente cómo vamos a tener, bueno, es característica esta planta, ya que Praealtum tiene la flor de color amarillo, la vemos en los jardines, presenta una amplia distribución, y es por eso que se le puede encontrar en diferentes estados, desde el centro de la República Mexicana hasta Guatemala. Pertenece a la familia de las Crasuláceas, el género es Sedum y la especie es Sedum praealtum. Se le conoce normalmente como siempre viva y característicamente pues presenta una serie de propiedades. Entre las propiedades que presenta pues la medicinal, ya que se ha utilizado para infecciones de los ojos, dolor de dientes, quemaduras, afecciones de los ojos, irritación de la piel. Entonces presenta una serie de particularidades, pero también tiene una propiedad anticonceptiva. Particularmente es un espermicida. Estudios fitoquímicos de esta planta han pues caracterizado la presencia de alcaloides, flavonoides, terpenos y azúcares reductores. De acuerdo con ello y considerando el efecto de de este extracto, y particularmente como un espermicida en el cual pues se deposita a nivel de la vagina, como característicamente lo hacen los espermicidas. Vamos a observar que para poder iniciar el análisis del efecto de este extracto, es necesario primero particularizar algunas fases críticas del desarrollo, ya que con ello vamos a poder pues explicarnos los resultados que se obtienen cuando se administra este extracto intravaginalmente. En primer lugar, seleccionamos dos dosis, la dosis de 25 y 50 miligramos por kilogramo de peso. Esto se debe a que previamente pues, se llevaron a cabo estudios con el efecto en semen humano y se pudieron establecer una serie de parámetros entre los cuales observamos que la dosis efectiva fue la de 50 miligramos por kilogramo, en el cual se observa que el 100% de los espermatozoides se inmovilizan, mientras que el 25%, la dosis de 25 miligramos por kilogramo, observamos cómo más o menos afecta el 50%, de tal forma que nos quedan algunos espermatozoides inmóviles, pero tenemos el 50% con movimiento. Eso resultaba interesante, el saber, bueno, si no todos los espermatozoides son inmovilizados por el efecto del extracto a nivel de vagina, ¿qué pasa con esos espermatozoides? Y como consecuencia de ello, bueno, vamos a observar en qué punto van a empezar a actuar esos espermatozoides, si es que si presentan movimiento y tienen la capacidad de ascender para llegar hasta el oviducto donde se va a llevar a cabo la fertilización. Para poder pues empezar este análisis, vamos a observar qué pasa en el ciclo estral de los ratones. El ciclo estral de los ratones es un ciclo muy corto,
de 4 y medio días. Hay algunos autores que dicen de 4 a 5 días. Es un ciclo muy corto. Se está repitiendo cada 4 o 5 días. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar que en el caso del ciclo estral hay una fase muy particular, que es la fase de estro. Esta fase de estro se va a caracterizar porque la fase receptiva es cuando la hembra acepta al macho. Entonces, para poder iniciar el efecto del extracto, pues debemos considerar en qué momento vamos a administrar ese extracto a las hembras de ratón. Y para ello vamos a empezar a analizar, bueno, a las hembras cuando se encuentren en la fase de estro, que es las que vamos a seleccionar para poder llevar a cabo lo que va a ser la administración del extracto. Y el ciclo estral está dividido en 4 fases: la fase de proestro, estro o celo, metaestro y diestro. Característicamente vamos a observar cómo estas fases se van a estar pues desencadenando como consecuencia del efecto de las hormonas, hormonas gonadotróficas que se están sintetizando a nivel de lo que sería pues la hipófisis, la adenohipófisis. Y ahí observamos cómo empezaría lo que sería empezaría a liberarse lo que sería la FSH. Esa FSH llegaría a nivel de lo que es el folículo, y en el folículo tendría receptores a nivel de las células foliculares. Y como resultado de ello, vamos a observar. Entonces, aquí tenemos la hormona que son los estrógenos, y vamos a observar cómo esas hormonas se empiezan a incrementar paulatinamente. En este caso yo tengo 2 ciclos aquí. Si me voy a este ciclo, me va a permitir observar cómo en el caso del proestro, vemos cómo los estrógenos empiezan a incrementar sus niveles. Característicamente, esos niveles de estrógeno van a propiciar que a nivel del ovario tengamos folículos primarios constituidos por un ovocito y rodeados por una sola capa de células foliculares. En este ovocito está bloqueado en profase 1 diploteno. Este bloqueo lo tiene desde la vida intrauterina, porque ahí empieza la primera división meiótica. Entonces, los ovarios presentan folículos primarios constituidos por ovocitos bloqueados en profase 1 diploteno. Durante toda su fase folicular, en la cual se va a llevar a cabo la maduración citoplásmica de los ovocitos, vamos a observar cómo el efecto de estrógenos pues va a propiciar que haya una actividad metabólica muy importante. Aquí se está preparando y el ovocito va a sufrir incremento debido a el almacenamiento de esos metabolitos que se están sintetizando, como son los ARN, los RNA mensajero, ribosomal, transferencia. Todo eso se sintetiza y como consecuencia vamos a observar cómo el ovocito empieza a madurar citoplásmicamente. Entonces, toda esa fase folicular me da como resultado incluso el incremento de capas de células foliculares, aparecen gran cantidad de capas para ya un folículo terciario, en la cual uno lo puede caracterizar histológicamente por la presencia de vacuolas o vesículas de Kalexner. Al fusionarse me dan el folículo de Graf con un antro folicular. En ese momento observamos ya cómo ese folículo maduro está pues caracterizado porque es cuando se tiene el máximo incremento de los niveles de estrógeno. Como resultado de ello, se va a manifestar también a nivel de vagina, a nivel del útero. Son hormonas que van a empezar a llevar a cabo su efecto, no nada más a nivel del ovario, sino también a nivel del endometrio y a nivel de lo que es el epitelio de la vagina. Y vemos cambios muy significativos, de tal forma que cuando los niveles de estrógenos son bajos, observamos cómo a nivel del epitelio vaginal tenemos células
con núcleos, células epiteliales que se descaman, y vamos a observar cómo tienen característicamente lo que sería núcleo. Ajá. Conforme va incrementando los niveles de estrógenos, llegamos a la fase de estro y en ella encontramos que las células que se desprenden ahora de la vagina van a ser cornificadas. Aquí hay una cornificación, carecen de núcleo. Y esta es la imagen característica que nos va a permitir seleccionar a las hembras para poder llevar a cabo la administración del extracto intravaginalmente. Posteriormente vamos a observar que este incremento de estrógenos, ese máximo incremento, va a retroalimentar a nivel de hipotálamo, a nivel de hipófisis, y como resultado de ello ahora viene la síntesis de lo que es otra hormona gonadotrófica como la LH. LH va a actuar a nivel de las células de la teca interna y como resultado de ello viene la síntesis de lo que es la progesterona. Esta progesterona empieza a elevar los niveles y ella va a tener un efecto a nivel de la membrana de ese folículo de Graf. ¿Para qué? Para provocar el desbloqueo y la ovulación. Entonces observamos que como consecuencia del efecto de la progesterona, pues ocurre la ovulación, pero como hubo desbloqueo, vamos a observar cómo el ovocito que es liberado va a estar bloqueado en metafase 2 y ya con el primer cuerpo polar, producto del efecto del estímulo de la progesterona. Ahora encontramos a estos ovocitos bloqueados en metafase 2 y característicamente ellos son los que van a pasar al primer tercio anterior del oviducto para que pueda continuar una fase muy importante que va a ser la fecundación. Entonces, de acuerdo con ello, observemos muy significativo cómo se está llevando a cabo la maduración de los ovocitos a nivel del ovario y cómo las mismas hormonas que están ejerciendo su efecto a nivel de ovario para llevar a cabo la fase folicular también se van a presentar un efecto a nivel de lo que es el endometrio. En el caso de estrógenos, cuando actúa a nivel del endometrio, lo que vamos a encontrar es algo muy interesante y empieza a incrementar el espesor del endometrio por una hidratación. Cuando observamos que va incrementando, bueno, pues vamos a observar que cuando se encuentra en estro, tendremos la máxima hidratación del endometrio. En el momento en que hace la retroalimentación la hormona luteinizante y viene la síntesis de la progesterona, nos vamos a encontrar con que ahora la progesterona, su efecto a nivel de esas glándulas del endometrio, bajo él van a ser funcionales y tenemos la fase secretora. De esa forma ya tenemos acondicionado el endometrio para que se pueda llevar a cabo una implantación. Entonces tenemos la secuenciación del efecto tanto de estrógenos y posteriormente de progesterona. En este momento ya tenemos el endometrio en condiciones óptimas y tenemos el folículo que ya ovuló y tenemos al ovocito acompañado de lo que es la zona pelúcida y algunas células foliculares que constituyen la corona radiata. De acuerdo con ello, ahora ya tenemos ese ovocito bloqueado, pero ahora en metafase 2. Este segundo bloqueo va a ser más corto que el primero. El primero es desde la vida intrauterina hasta que adquiere la madurez sexual. Ahí empieza el desbloqueo. De acuerdo con ello, ahora sí, ya tenemos características muy importantes. Tenemos el acondicionamiento del endometrio, pero también tenemos a nivel del ovario una estructura muy importante que se va a formar a partir del folículo que ocurrió la ovulación y nos va a dar como consecuencia el desarrollo del cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo es el responsable de estar sintetizando lo que va a ser progesterona y menor nivel de estrógenos. Eso es para el mantenimiento de las condiciones del endometrio. Entonces, esas se van a mantener debido a la función de ese cuerpo lúteo. De acuerdo con ello, si en un ciclo
que se está repitiendo cada 4 o 5 días, vemos que hay una caída de la progesterona, se debe a la degradación del cuerpo lúteo. Pero en este caso vamos a observar algo muy importante. El cuerpo lúteo no va a degradar. Y si no degrada, esta caída de la progesterona no se va a presentar. Ella se va a mantener estable porque se va a debido al funcionamiento del cuerpo lúteo. Ahorita vamos a observar por qué no degrada el cuerpo lúteo, pero hasta este momento ya tenemos la fuente de esos ovocitos bloqueados en metafase 2. Entonces, característicamente, debido a ello, las hembras que localicemos al hacer un análisis de frotis vaginales en esto son las hembras que vamos a seleccionar para que se lleve a cabo la administración del extracto en dosis de 25 y 50 miligramos. De acuerdo con ello, observamos, tenemos ahora sí, característicamente, que pasamos ahora a otra fase del desarrollo. Ahí fue cómo se lleva a cabo la gametogénesis y ahora sí pasamos a una fase crítica del desarrollo como es la fertilización. Entonces, de esa forma, vemos, todo lo vamos a analizar ahorita a nivel del oviducto. Al oviducto van a pasar los ovocitos bloqueados en metafase 2, producto de ese desbloqueo hormonal que ya tuvimos. Entonces, esos ovocitos bloqueados en metafase 2 son las células características que pueden participar en la fertilización. En ese momento ellas son receptivas de los espermatozoides. Vamos a observar cómo característicamente tenemos que considerar en el caso de los ratones en diferentes características en el caso de la fertilización. En primer lugar, vamos a ver algo muy importante. Los espermatozoides característicamente pues van a ser atraídos desde la vagina hasta el primer tercio anterior del oviducto, donde se encuentra el ovocito bloqueado en metafase 2. De acuerdo con ello, vamos a observar que los espermatozoides van a migrar. La migración que van a llevar a cabo, pues, es ascendente, van hacia el oviducto desde la vagina. Y vamos a observar que en el caso de los ratones, tenemos que pues la velocidad que llevan a cabo se debe además por contracciones musculares del útero. Eso va a ayudar al desplazamiento del movimiento de los espermatozoides hacia la parte anterior del oviducto. De acuerdo con ello, vamos a observar muy significativo que en el caso de los espermatozoides van a llegar y se van a poner en contacto con lo que va a ser pues una cubierta primaria, que en este caso es la zona pelúcida. La zona pelúcida va a tener receptores para los espermatozoides. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar cómo en el caso de la fertilización debemos considerar dos aspectos muy importantes. En el caso de los espermatozoides, para que puedan participar activando al ovocito, es necesario que ellos sufran una capacitación. Si los espermatozoides recién eyaculados, ellos se observa que no tienen esa capacidad de fecundar, sino que deben de pasar cierto tiempo en el tracto genital femenino. Entonces vamos a observar que el ascenso de los espermatozoides desde la vagina hasta la parte anterior del oviducto, pues todo eso van interactuando con secreciones de las diferentes regiones del útero. De esa forma vamos a observar que gracias a esas secreciones, los espermatozoides sufren una capacitación. Se considera que esa capacitación va a ser muy importante. Hay autores que consideran que la capacitación es un desenmascaramiento de los receptores del espermatozoide. Es fundamental que se lleve a cabo la capacitación porque si no la fertilización no ocurre. Entonces, ahí debemos de tener en cuenta dos eventos importantes que deben de coincidir en un momento determinado, y esto es la parte anterior del oviducto en el cual encontramos ya
los ovocitos bloqueados en metafase 2 y los espermatozoides que ya han adquirido la capacitación y que se ha observado que en el caso de los ratones, cuando pasan hacia el oviducto, característicamente la velocidad se incrementa. Ajá, entonces, bueno, ahí se observa que es con el propósito del encuentro ya con el gameto femenino. Entonces, de acuerdo con ello, pues tenemos esa característica importantísima. Ahora vamos a observar cómo en este caso pues tenemos muy importantemente cómo los espermatozoides al ponerse en contacto con la zona pelúcida, veamos cómo van a intervenir. En primer lugar, vamos a observar cómo en el caso de la zona pelúcida pues es una estructura compleja formada por 3 glicoproteínas, ZP1, 2 y 3. Es muy importante considerar que en el caso de los ratones, cómo es que se llevan a cabo los diferentes fenómenos de la fertilización para que pueda unirse el núcleo del espermatozoide con el pronúcleo femenino. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar algo muy importante. Ahorita regresamos a esta y vemos que para que se pueda llevar a cabo la interacción entre los gametos, tanto masculino y femenino, en el caso de los ratones, pues debemos considerar aspectos, como ya les había mencionado, el ovocito bloqueado en metafase 2. En el caso de los gamitos, pues vemos la capacitación y eso es para que pueda interactuar con lo que es la zona pelúcida. Entonces, aquí tenemos la zona pelúcida. De acuerdo con ello, vamos a observar muy significativamente cómo tenemos constituida aquí lo que es la zona pelúcida. En ella tenemos ZP1 que está uniendo a lo que es ZP3 y 2. Entonces, de acuerdo con ello, pues lo que es la zona pelúcida es muy compleja. En ese sentido, vamos a observar cómo es que estos componentes de la zona pelúcida, cómo es que va a permitir que se unan los espermatozoides capacitados. Entonces, ellos llegan y vamos a observar cómo el espermatozoide se pone en contacto con los residuos correspondientes a ZP3. Y observamos que en la cabecita del espermatozoide se encuentran proteínas que tienen reconocimiento con ZP3. Esta es la galactosiltransferasa 1. Esa proteína es la que se pone en contacto con ZP3. Y con todo de ello, en ese momento empieza a llevarse a cabo lo que va a ser la reacción acrosómica. Esto es la fusión de la membrana externa del espermatozoide con la membrana del acrosoma para que empiece la liberación de enzimas. Entre ellas, pues encontramos la hialuronidasa. Pero vamos a observar que se lleva a cabo la reacción acrosómica característicamente en los ratones. Característicamente en los ratones vamos a observar muy significativo cómo la entrada del espermatozoide, ya cuando se pone en contacto con la membrana del ovocito, no es de forma perpendicular, sino que una vez que ya perfora la zona pelúcida, él lo hace de forma paralela a la superficie, observando muy característicamente que la fusión de la membrana del espermatozoide con la membrana externa del acrosoma se lleva a cabo en diferentes puntos, ocasionando que se pierda la membrana y solo me queda el núcleo protegido por la membrana interna del acrosoma. En el caso de los ratones, en esta membrana interna del acrosoma se encuentra otra proteína que se pone en contacto con lo que es ZP2. Entonces, ZP3 se puso en contacto la proteína del espermatozoide, mientras que en el caso de la proteína de la membrana interna se va a poner en contacto con ZP2.
Ajá. En este caso, particularmente la proteína de la membrana interna del acrosoma, en el caso, por ejemplo, de cobayos, se ha caracterizado una proteína que es la proteína PH20 y se considera que esa es la que se une particularmente a ZP2. De esta forma se puede llevar a cabo ya esa reacción cortical y ahora sí vamos a observar cómo puede continuar ya lo que sería la fusión de la membrana del espermatozoide con lo que es la membrana del ovocito. Y de esa forma vamos a observar cómo inmediatamente, bueno, pues vienen una serie de cambios con los cuales vamos a observar cómo inmediatamente que se pone en contacto, pues va a llevar a cabo una reacción, que es la reacción cortical, en la cual participan los granos corticales del ovocito para impedir que se emita o que pueda penetrar más de un espermatozoide. Ajá. Entonces vamos a observar que cuando el espermatozoide se pone en contacto, pues vienen una serie de reacciones. Por ejemplo, incrementa el pH de 5.7 a 6.8. Eso va a provocar una serie de particularidades, como va a ser la activación de esa célula huevo una vez que sea fecundada. También vamos a observar que la reacción cortical secundaria pues implica la liberación de una gran cantidad de proteasas de los gránulos corticales, lo que evita definitivo ya la entrada de un segundo espermatozoide, entonces evita la polispermia. De acuerdo con ello, vamos a observar que este contacto del espermatozoide pues también vamos a ver cómo va a desbloquear al ovocito de esa metafase 2, provocando como resultado la emisión del segundo cuerpo polar y ahora tenemos ya un pronúcleo femenino haploide y está esperando al núcleo del espermatozoide que ya penetró. Ese espermatozoide pues se va a transformar en lo que va a ser el pronúcleo masculino para que se fusionen los dos y me dé como resultado una célula huevo o cigoto activa metabólicamente. Esta que está activa metabólicamente puede pasar inmediatamente a lo que es la segmentación y vamos a observar cómo empieza, como ya tenemos un incremento de pH, se activaron enzimas y gracias a ello observamos cómo se empieza a llevar a cabo las primeras divisiones mitóticas para constituir lo que va a ser paulatinamente un incremento de blastómeros y vemos así que en el primer día de gestación vamos a localizar a nivel del oviducto lo que son los cigotos. Va a ser una segmentación lenta al principio, de tal forma que a las 24 horas encontramos, esto es ya para el segundo día, encontramos la etapa de 2 blastómeros. Para el tercer día ya encontramos 8 blastómeros. Y para el cuarto día vamos a encontrar un embrión constituido por 16 blastómeros. En este momento viene un proceso muy importante que es la compactación mediada por la proteína caderina E. Y eso es lo que nos da como resultado agrupación de células de blastómeros esféricos en la parte central y las periféricas se aplanan, dándome como resultado lo que es un blastocisto. Este blastocisto va a penetrar al útero para que se pueda llevar a cabo la implantación, pero entra como blastocisto y eso ocurre en el 5º día. Entonces ya tenemos un embrión que se denominado blastocisto y que tiene la característica de que puede interactuar con el epitelio uterino, un epitelio uterino que está en condiciones de receptividad por el efecto de las hormonas previamente, como fue el efecto de estrógenos y posteriormente la progesterona. Entonces, este blastocisto pasa a nivel de lo que es el útero. Y vamos a observar algo muy importante. Aquí va a ocurrir lo que es un proceso fundamental para que se pueda llevar a cabo el desarrollo de los embriones. Y esto es
la implantación. En el caso de la implantación, observamos característicamente cómo, pues, para que se pueda llevar a cabo esa interacción, es necesario que coincidan las características de receptividad del endometrio y el grado de desarrollo del ovocito. A partir de ese momento se lleva a cabo la interacción con el epitelio uterino, se implanta, queda en el endometrio, y a partir de ese momento vamos a observar que en el caso de los ratones se lleva a cabo lo que son los movimientos pregastrulatorios. Desde los 5 días más o menos observamos cómo aparece lo que es el hipoblasto. Y debido a ello, pero está constituido por un endodermo, pero es un endodermo extraembrionario. Posteriormente pasamos al 6º día y en el 6º día continúan los movimientos pregastrulatorios, pero ahora el blastocisto de ser esférico se alarga y el nódulo embrionario que constituye a los blastómeros esféricos se encuentran en un polo y todo el resto de células planas, que es el trofoblasto, van a sufrir un cambio. Ahora el nódulo embrionario me forma un cilindro y este cilindro observamos cómo va siendo tapizado por el endometrio, que se formó acá a los 5 días. Y observamos para el 7º día, vemos cómo para el 7º día ese hipoblasto sigue proliferando y va a tapizar incluso internamente al trofoblasto, de tal forma que esta cavidad que era del blastocisto ahora va a ser la cavidad del saco vitelino, porque ya va a estar tapizado internamente. Con esto ya tenemos un embrión diblástico formado por epiblasto e hipoblasto. Y gracias a ello vamos a observar muy significativamente cómo puede continuar el desarrollo. De acuerdo con esto, ahora sí, observemos cuáles fueron los cambios que se experimentan cuando administramos el extracto en dosis de 25 y 50 miligramos. Entonces, vamos a observar significativamente qué es lo que encontramos. Anatómicamente vemos los ovarios y los ovarios podemos contar los cuerpos lúteos. Anatómicamente podemos correlacionar incluso el número de cuerpos lúteos con el número de embriones implantados a lo largo de los cuernos uterinos. Característicamente vamos a observar que en el grupo testigo hay esa correspondencia, número de cuerpos lúteos con el número de embriones implantados. Vamos a observar en el caso de los tratados con la dosis de 25 miligramos, observamos cómo el número de cuerpos lúteos no coincide con el número de embriones implantados, sino que el número es menor. Ajá. En el caso de la dosis de 50 miligramos, observamos que contamos los cuerpos lúteos, pero no hay ningún embrión implantado a lo largo de los cuernos uterinos. Cuando hacemos los cortes histológicos, vamos a observar que histológicamente se presenta pues gran cantidad de folículos en diferente grado de desarrollo, desde folículos primarios, folículos terciarios, como estos secundarios, pero lo más importante son los cuerpos lúteos funcionales. Esta característica la vamos a encontrar en los ovarios de 25 y 50 miligramos por kilogramo de peso, lo que nos está indicando que el extracto no está afectando para nada al ovario. Ajá. De acuerdo con ello, observamos, tenemos característicamente que en el 5º día de gestación fue necesario llevar la administración de un colorante, que es el azul de Evans. El azul de Evans nos va a poner de manifiesto los sitios receptivos del endometrio. ¿Esto por qué? Porque vamos a observar cómo, gracias a la presencia del blastocisto en esos sitios, vamos a ver cómo incrementa la permeabilidad capilar del útero y debido a ello, por eso se manifiesta la coloración provocada por ese tipo de colorante.
Entonces, él nos marca los sitios de implantación. Vemos que en el caso del testigo tenemos los cuernos uterinos recto, pero observamos que hay unas bandas. Ajá. En esas bandas, si nosotros cortamos cada una de las bandas, vamos a observar cómo se encuentra un embrión en proceso de implantación. Mientras que en el caso de las hembras administradas con la dosis de 25 y 50 miligramos, observamos que los cuernos uterinos tienen esta característica. Los vemos y a pesar de que le administremos el colorante, no presenta ningún bandeado. Ajá, ni la dosis de 25 ni de 50. Entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues hay que histológicamente que ver qué es lo que está ocurriendo. Y vemos que histológicamente tenemos, en el caso del testigo, vemos a lo que es una banda y en ella encontramos a los blastocistos que van a empezar en contacto ya con el epitelio uterino para que se pueda llevar a cabo la implantación. Aquí ya se llevó a cabo por la presencia del blastocisto el incremento de permeabilidad capilar. Mientras que esta imagen no la vemos con las hembras tratadas con la dosis de 25 miligramos, sino que observamos que en este caso el útero, cuando se cortó, no se observa en la luz uterina ningún embrión. Entonces, ¿dónde están esos embriones si aparecen los cuerpos lúteos? Porque ocurrió la ovulación. Bueno, entonces, en este caso, se empezó a cortar a nivel de oviducto y los oviductos se observa que presentan embriones constituidos por 8 blastómeros. Esta característica es muy importante. La presencia de 8 blastómeros se tiene en la etapa del tercer día de gestación. Nosotros estamos en el 5º día, lo que me significa que la dosis de 25 miligramos está provocando pues un retraso en el desarrollo. Observamos cómo se presenta lo característico del tercer día. Mientras que en el caso de 50 miligramos por kilogramo, esas hembras que fueron administradas con esa dosis también característicamente vimos los cuernos uterinos sin presencia de ningún bandeado. Y ya observamos que nuevamente a nivel del cuerno uterino no se presenta, pero a nivel del oviducto observamos que se presentan los ovocitos bloqueados en metafase 2. ¿Qué quiere decir? Que mientras con la dosis de 25 ascendieron los espermatozoides, lo desbloquearon, se llevó a cabo la fertilización, se llevó a cabo lo correspondiente a la cementación y nos encontramos en ese momento. Pero en el caso del extracto en dosis de 50 miligramos, observamos que los ovocitos están bloqueados en metafase 2, lo que nos indica que no está la estimulación por parte de los espermatozoides. Debido a ello, observamos. Ahora vamos a ver el tercer día de gestación. En el tercer día de gestación observamos que en el grupo testigo, los sitios de implantación que antes eran unas bandas, ahora vemos cómo ha incrementado el volumen de esos implantes y se ven más voluminosos. Ahora vamos a cortar cada uno de estos implantes y es lo que vamos a observar. Con la dosis de 25 y 50, nuevamente nos encontramos que en el caso de los conos uterinos no muestran ninguna banda, ningún incremento de esos blastocistos que están, o del embrión que se está desarrollando. Entonces vemos que no hay ningún implante, característicamente a los 6 días. ¿Qué pasa histológicamente? Histológicamente vamos a observar lo siguiente. En el caso del testigo, vemos un embrión en la etapa de 6, en un embrión de 6 días de gestación. ¿Cómo está constituido? Pues tiene el hipoblasto, tiene el epiblasto y falta que todavía, pues, todo este cilindro sea cubierto por ese hipoblasto extraembrionario
Pero ya tenemos nosotros como resultado la implantación, se observa incluso en el extremo anterior, se ve el conecto placentario para la formación de la placenta. En el caso de la dosis de 25 miligramos, observamos que él no se presentó bandeado, no se presentó ningún incremento de los implantes distribuidos a lo largo de los cuernos uterinos, de tal forma que se procede a buscar a nivel del oviducto. Y en el oviducto observamos cómo se tiene un embrión en la fase de compactación. Esa fase de compactación es característica del 4º día de gestación y ahorita estamos en el 6º, lo que nos vuelve a ratificar que tiene un retraso de 48 horas. Mientras que en el caso de la dosis de 50 miligramos, nuevamente nos encontramos a ovocitos bloqueados en metafase 2 y encontramos que el endometrio, bueno, pues presenta lo que son las glándulas, pero no presenta todavía la reacción decidual característica de la presencia de un espermatozoide. Pasamos al 7º día de gestación y en el 7º día de gestación observamos cómo continúan lo que es la fase importantísimo para que pueda llevarse a cabo el desarrollo y vemos que en este caso ya tenemos lo que es epiblasto, el hipoblasto pues incluso tapizado a todo lo que era ese cilindro y vamos a observar cómo todavía nos falta que tapice internamente a lo que era el trofoblasto. Pero aquí ya tenemos lo que es epiblasto, hipoblasto, que es delgadita, esta capita que tenemos aquí, y tenemos la cavidad proamniótica. Este corresponde al 7º día de gestación. En el caso de este embrión, observamos que con la dosis de 25 miligramos, ahí se observaba ya en este caso, todavía lisita la superficie y aquí, bueno, ya no se llevó a cabo la administración del colorante intravenosamente porque ya era un 7º día y ya observamos que cuando hacemos el corte, pues vemos la luz del útero, pero encontramos ya un blastocisto que va a empezar con la interacción del epitelio uterino. En el caso de la dosis de 50 miligramos se observa lo característico, efecto de estrógenos y progesterona, que es el crecimiento, la hidratación del endometrio, el alargamiento de las glándulas del endometrio y no más. Y en el caso del 8º día de gestación, vamos a observar que tenemos anatómicamente incremento del volumen de los implantes en el caso del testigo, al igual que ahora con la dosis de 25 miligramos y con la dosis de 50 sigue permaneciendo rectos los conos uterinos sin ninguna implantación. De acuerdo con ello, observamos muy significativo. En el día 8º de la gestación observamos lo característico. Aquí serían cómo los implantes han incrementado su volumen. Este correspondería a un 6º día, el volumen característico del 6º día. Y en el caso de la dosis de 50 miligramos encontraríamos los cuernos uterinos rectos, sin ningún presencia de que se esté llevando algún desarrollo en esos cuernos uterinos. De acuerdo con esto, cuando se hacen los cortes histológicos, observamos, en el caso del testigo, vemos ahora el embrión correspondiente a un embrión de 8 días de gestación, en el cual inicia lo que es la gastrulación. Para este momento, la parte embrionaria la encontramos aquí. Este corresponde a lo que es el epiblasto. Encontramos el hipoblasto, que lo encontramos acá, pero si vemos, ya hay una laminita interna más, porque ya se está llevando a cabo los movimientos morfogenéticos. Y de acuerdo con ello, pues ya podemos encontrar un embrión trilaminar. El ectodermo
el mesodermo y el endodermo. En el caso de los ratones vamos a encontrar otra característica más. Normalmente en todos los embriones siempre encontramos que el ectodermo es que nos cubre al embrión. En este caso vamos a observar muy significativamente cómo tenemos una inversión de hojas blastodérmicas, ya que el endodermo es el que nos está protegiendo a ese embrión. Y vamos a observar que también esa cavidad proamniótica del séptimo día, aquí observamos cómo ya se dividió por dos pliegues ectodérmicos y encontramos la cavidad amniótica, el celoma extraembrionario y la cavidad del conducto placentario. Esto sucede a los 8 días en el testigo. En el caso de las hembras administradas con la dosis de 25 miligramos, observamos que tenemos un embrión implantado con las características de un embrión de 6 días de gestación. Nuevamente hay un retraso de 48 horas. En el caso de la dosis de 50 se sigue manteniendo el endometrio hidratado sin mayor pues desarrollo de otras características. De acuerdo con ello, vamos a observar significativamente que el extracto que fue administrado en el caso de las hembras administradas con la dosis de 25 y 50 miligramos por kilogramo, lo que está alterando ese extracto es la movilidad del espermatozoide. Entonces, vemos que tiene un efecto que, de acuerdo con los metabolitos que se presentan, pues tenemos a los alcaloides, en los cuales se ha observado que plantas con propiedad espermicida se caracterizan por tener alcaloides de tipo de metina, quinina, quinacrina y cloroquina. Esto se ha observado que inhiben la fosforilación oxidativa de las mitocondrias, lo que nos estaría, de cierta forma, pues dando una inactivación de los espermatozoides que van a permanecer ahí a nivel de lo que es la vagina sin poder ascender, y eso nos lo demuestra en el caso de la dosis de 50 miligramos, en la cual observamos que los ovocitos permanecen bloqueados en metafase 2, lo que nos indica que no hubo ninguna activación por parte del espermatozoide. También se ha observado que estas alcaloides pueden inhibir la síntesis de DNA o síntesis de proteínas. Aquí, característicamente, bueno, pues lo que más se está manifestando en ello es el efecto a nivel particularmente de los espermatozoides. De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos observar que este efecto de los espermicidas resulta muy significativo, pero característicamente, bueno, esos espermatozoides que en el caso de la dosis de 25 miligramos activaron al ovocito bloqueado en metafase 2 para que pudiese llevarse a cabo el desbloqueo y posteriormente la fertilización, esos espermatozoides son normales, están afectados. Estamos viendo que se lleva a cabo el desarrollo con un retraso de 48 horas y estamos observando muy significativo cómo pues el desarrollo se va llevando a cabo normalmente. Aquí lo que faltaría sería llevar a cabo hembras que no son sacrificadas en estas fases críticas seleccionadas, sino que pues que se den nacimiento a las crías para poder observar si tienen alguna alteración en el desarrollo de los órganos. Dentro de estas fases críticas, bueno, pues muy importante es la gastrulación. La gastrulación es fundamental porque en ella, producto de los movimientos morfogenéticos, se va a llevar a cabo lo que es la inducción embrionaria primaria y como consecuencia empezaría la diferenciación. Ese es un evento crítico y además algo importante considerar. En el caso de fertilización y segmentación, pues está bajo el efecto de la información almacenada desde la maduración citoplásmica. Pero a partir de este 8º día de gestación y en la gastrulación se va a llevar a cabo ahora sí la síntesis de proteínas
específicas para esta fase del desarrollo. Por lo tanto, el genoma embrionario se pone aparente a partir de este momento. Ya no va a utilizar lo almacenado previamente, sino que ahora sintetiza sus propias proteínas, empieza la síntesis de DNA. Entonces, todo ello es muy importante y, bueno, característicamente, para poder continuar esta fase crítica del desarrollo como en la gastrulación, vamos a observar interacciones entre estas 3 hojas blastodérmicas. Y esas interacciones de esas 3 hojas blastodérmicas nos va a llevar como resultado lo que va a ser la gametogénesis, la organogénesis. Y de acuerdo con ello, habrá daño a nivel de, pues particularmente ya de la organogénesis, se alterará algunos, característicamente dentro de los primeros órganos que se forman, pues está el sistema nervioso. Entonces sería muy interesante ver si dejamos a las hembras que continúen su gestación, no las sacrificamos y como resultado de ello, pues tendríamos la posibilidad de constatar que esas crías resultante del efecto de particularmente de la dosis de 25 miligramos, pues no alteró a los espermatozoides y se llevó a cabo normalmente el desarrollo, porque hasta este momento hemos visto que está todo normal, solo un retraso de 48 horas. Eso resulta interesante, pero sería pues dejar vivas a las hembritas, que den nacimiento a las crías y empezar a analizar con ellas si son normales fisiológicamente y si ya no hay ningún daño que podamos llevar a cabo. Ajá. De acuerdo con ello, bueno, pues esto sería todo. Si tienen alguna pregunta, por favor. Muchísimas gracias, maestra. Qué No, interesante. Sí, qué bueno que... es que creo que tenemos problemas en el live, en Facebook, pero estamos arreglándolo, maestra. Ajá. Sí, fue reciente el problema que hubo porque la mayor parte de la presentación estuvo, de hecho, muy nutrida la participación en Facebook, ¿no? Sí, gracias. Bueno, pues continuamos aquí en la sesión. Muchísimas gracias, maestra. De verdad que qué gustazo tenemos nosotros de tenerla aquí en la sociedad y pues también invitarla al Congreso, ¿verdad? Porque ya va a ser este año en octubre para ver si nos apoya por allá con algún tallercito o algo. La verdad es que estas conferencias son muy nutridas, son muy interesantes y pues tenemos personas que nos ven de todos lados del mundo. Más adelantito voy a ver los comentarios de Facebook, pero vamos a abrir la sala de preguntas aquí dentro de la reunión Zoom. Tengo ya manitas levantadas. Doctor Miguel Ángel Cornejo, adelante, por favor. Oiga, interesante su trabajo, ¿sí? Y tengo varias preguntas al respecto Muy que me bien. surgen como dudas. Ajá. En primera instancia, ¿esta sustancia la está probando con qué fin? ¿Utilizarla con fines anticonceptivos? Para- Por eso es la situación de buscar un efecto espermaticida. No entendí esa parte. Característicamente se inicia este trabajo porque se ha reportado mediante encuestas que lo utilizan como un antibiótico, ya que, bueno, como espermicida, porque lo utilizan como duchas vaginales precoitales y se ve que no se embarazan las personas. Entonces, debido a ello, bueno, pues tiene un efecto espermicida. Y de esa forma se empezó a trabajar para ver pues el efecto que tenía, ya que si tiene efectos secundarios con el uso, ¿qué provocaría?
Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues empezó a trabajar la planta para obtener el extracto crudo. Extracto crudo se tiene que llevar a cabo, pues ahora la separación de todos los metabolitos para ir probando cada uno de ellos. Pero en principio es porque esta la utilizan como duchas vaginales. Ajá. Mm. Y ellos dicen que es seguro que no se ¿En embarazan. dónde la utilizan? Es en Guerrero, en Hidalgo. Ujú. Ah, Sí, y mediante encuesta que se llevaron a cabo se determina que lo utilizan como, pues, como anticonceptivo. ok, Ujú. ok, ok. Bien, De oiga, acuerdo. otra pregunta. ¿Cuál fue el método como aplicó el extracto? ¿Intrauterino, Eh, intravaginal? No lo sé. No, fue intravaginal, importante, por eso es que decía que tenía que establecer la fase del ciclo estral en que se encontraba y era la fase de estro. En la intravaginal, ya que es un efecto espermicida. Entonces, característicamente, pues se seleccionaron las hembras encontradas en estro, porque es cuando es receptiva. Sí, sí, Entonces, claro, primero pero se fue, administra intravaginalmente y posteriormente, eso se hace en la tarde, ya ujú, se aparea con el macho y al día siguiente se revisa la vagina de las hembras y si aparece el tapón vaginal nos indica que sí ocurrió la copulación. Y esas ok, hembras las vamos separando como primer día de gestación. ok, entonces aplicaba antes del coito. Ay, sí, claro. Ok, Ujú. perfecto. Oiga, Ajá. siguiente duda que tengo. ¿Cuántas ratonas utilizó por grupo? En este caso fueron 5 de cada una. Ok, Y podemos, incluso pues se llevó a cabo la réplica, ajá, serían 5 de cada uno y no hay problema, no hay ninguna alteración. ok. Y en el caso de los ovarios, Ajá, ¿cómo se presentaban los ovarios de testigo versus los ovarios de las dos dosis que utilizó? ajá, O sea, eh, esto lo estoy preguntando en duda porque, no sé, como no vi más imágenes y ah, detalladas de cuál ah, pudiera ser el desarrollo es que embrionario, mi las, duda es si existe alguna ajá, alteración a nivel de ovario, ajá, a nivel efectivamente de desarrollo embrionario, porque se retrasó, o inclusive ujú, si hubiera desarrollo embrionario para ver si existen embriones simétricos o asimétricos. O sea, ujú, todas esas dudas me están surgiendo. ajá. Bueno, en el caso de los ovarios, característicamente ocurrió la ovulación para que Ajá, se liberara el ovocito bloqueado en metafase 2. En sí, ese claro. momento los espermatozoides ascienden. Ajá. Ujú. Entonces, los ovarios, tanto del grupo testigo como de los tratados con 25 y 50, presentan cuerpos lúteos y Sí, claro. funcionales, y tan funcional que incluso con la dosis de 50 encontramos al endometrio con las glándulas, bueno, hidratado el endometrio y glándulas crecidas, lo que nos indica que está ejerciendo su efecto las hormonas sintetizadas en los cuerpos Ok. lúteos. ¿Y cuál fue el número de cuerpos lúteos en hembras testigo, en hembras con las otras dosis? ¿Fue similar? ¿Fue diferente? ¿Cómo fue? No, cada hembra tiene diferente número de cuerpos lúteos que ovula, pero aquí lo interesante, el parámetro que podemos conjuntar es, en el caso del testigo, el número de cuerpos lúteos coincide con el número de embriones implantados. En el caso de la dosis de 25, el número de cuerpos lúteos es mayor con respecto al número de embriones implantados. Y en la dosis de 50 observamos que están los cuerpos lúteos y no hay ningún embrión implantado. Ujú. Ok. Y con la dosis de 50 seguimos encontrando el endometrio hidratado y con las glándulas alargadas, lo que nos indica que el cuerpo lúteo es funcional. Ujú. Ujú. Que esté Ya. estimulando al endometrio y las glándulas uterinas. Ujú. Sí. Ujú. Ok, perfecto. Oiga, y otra cosa más. Y en el caso de los embriones Ah, que están en desarrollo, ¿han visto la posibilidad de estar midiendo morfógenos? no, 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 porque vamos a llevar, lo dejamos en este caso hasta la etapa de 8 días de gestación
Ajá, que es cuando está la gástrula. Por eso yo mencionaba que lo conveniente sería dejar que la hembra continúe su gestación y que venga el nacimiento para poder analizar esas crías. Ajá, y poder llevar a cabo. Lo podemos hacer también incluso sacrificando en diferentes etapas de la organogénesis ya. Ajá, sí, de acuerdo. Ok, perfecto. Muchas gracias, le agradezco mucho. Ok, ándele, gracias. Gracias. ¿Alguien más dentro de la sala Zoom que desea hacer una participación? Bueno, en lo que se animan a levantar manita, le quiero compartir, maestra, un mensaje dentro de los socios, ¿verdad?, de la Sociedad Mexicana de Histología que le dejan. El mensaje viene de la maestra Luz del Carmen Alarcón Romero y dice: saludos, le expreso mi gratitud y cariño por tan bellas clases llenas de experiencia y amor a su trabajo. Desafortunadamente la maestra no se pudo conectar hoy a la conferencia por problemas de salud, pero nos manda que le hagamos saber este mensajito. Muchas gracias, muy amable. No hay de qué, maestra. Y bueno, también aprovechando un poquito la situación, quería preguntarle si nos puede hablar sobre cómo realiza el extracto, si es un extracto etanólico, con hexano, o cómo es que lo realiza. Sí, se pone, bueno, se recolecta la planta, se lava muy bien y luego se fragmenta y se pone con alcohol de 96, es solución alcohólica, en un percolador. Posteriormente se evapora a presión reducida y se obtiene el extracto crudo. Ajá. Ese se puede ir fraccionando para poder llevar a cabo el análisis de todos los metabolitos que se tienen. Y característicamente, pues este extracto crudo, pues sí se vio con reactivos de coloración y precipitación, el contenido de alcaloides, flavonoides, terpenos y azúcares reductores. Entonces, sí, Es agradable tener razón. Muchas gracias, maestra. Ya nos contestó por ahí el Siri, quién sabe qué inteligencia nos está escuchando. También me comentan que la transmisión en Facebook se paró un poquito, pero se está grabando la sesión en Zoom y se va a subir completa para que las personas que nos acompañan en Facebook pues también la puedan ver y puedan ver esta parte de la charla. Me voy a permitir leer algunos comentarios, maestra, de los que quedan en Facebook, porque son bastantitos y hay una preguntita por ahí. Por ahí un mensaje de Emir Méndez, dice: mi maestra querida, saludos desde Tabasco. También Sandy Rubio dice: invitada de lujo, joya de biología y profesora. Antonia Galicia dice: apreciada maestra Hortensia, qué gusto escucharla y que se difunda tu gran conocimiento de biología del desarrollo. Muchas gracias. Ángel Vázquez, gracias por compartir. Y hay saludos desde Cuernavaca. Todos los comentarios son muy positivos. Conferencia muy interesante, siempre agradable ver ponencias de temáticas en el campo de la biología de la reproducción. También hay una pregunta, dice: ¿qué pasaría en el proceso de la fertilización si la hembra tuviera una anomalía como quistes? Esto es de Ámbar Ortega. Característicamente, en el caso de esta cepa que utilizamos, es interesante porque en ella no se desarrollan tumores, por eso la seleccionamos. Posteriormente podemos utilizar otra cepa, pero esta particularmente es una de sus particularidades son esas, que son pues poco propensas a desarrollar tumores. Si no, pues ahí tendríamos que ver el tipo de tumores o quistes que se presentan si son dependientes de hormonas, sí, entonces vendría una alteración y en este caso, bueno, pues se presentaría esa alteración desde el momento en que hacemos
análisis de los frotis vaginales. Ahí ya no nos correspondería. Ajá. Entonces, creo que desde ese momento, cuando estamos seleccionando las hembras, si tenemos una hembrita que tiene algún problema a nivel del ovario, se estaría manifestando y como resultado de ello no me llegaría a la fase de estro con sus características y bueno, sería una hembra que no seleccionaríamos desde ese momento. Claro, sí, pues la parte de diseño experimental, ¿no? Desde ahí ver Claro. para no tener tanto ruido. Muchas gracias, maestra. Esos son los comentarios que tengo aquí en Facebook. Después le haremos llegar la constancia de participación y nuevamente, maestra, le reitero, la invitación para el Congreso está abierta, va a ser en Mérida y pues esperamos que nos pueda acompañar. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Les agradezco infinita su atención. Gracias. Gracias, maestra, un gustazo. ¿Algún participante aquí en Zoom que no haya visto porque a veces no se ven las manitas? Creo que no. Bueno, pues eso es todo. Muy buenas noches a todos y gracias nuevamente, maestra. Gracias a ustedes.